Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar, hermanos, esta escuela dominical, pues enseñando, si así el Señor no lo concede, pues de estas doctrinas que son básicas, doctrinas que todos debemos aprender, hermanos, doctrinas que toda iglesia cristiana debe tener muy claro y debe ser entonces aprendida para poder hacer, hermanos, una defensa sana, una defensa realmente cristocéntrica y bibliocéntrica. Antes de que oremos, entonces le invito para que vaya conmigo, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Voy a usar, hermanos, varias versiones para que podamos entonces tener una comprensión más maravillosa de lo que estaremos estudiando. Voy a leer primeramente, hermanos, Reina Valera de 1960 y después leeré traducción lenguaje actual. Muchas gracias. Qué pena. No. ¿Ya todos tienen Génesis 1:1, hermanos? Dice la palabra del Señor. Voy a leer primero en la versión Reina Valera del 60, después leeré en la traducción lenguaje actual. Dice, en el principio, mire el verbo, creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver ahora, hermanos, traducción lenguaje actual. Dice, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran obscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Hermanos, el día de hoy quiero enseñarles a ustedes la tercera doctrina que debe ser aprendida. Hemos visto en este orden, lo primero, la Biblia, ¿cierto? La Biblia o la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras como la doctrina fundamental para cualquier iglesia, sin colocar a su lado, ni encima, ni debajo, ningún otro libro. Solamente la Biblia como autoridad máxima de nuestra fe. Lo segundo que vimos hoy, hace 8 días, fue la doctrina de Dios y la Santísima Trinidad, la cual, hermanos, vimos, la cual enseñamos y tenemos muy claro que aunque la palabra Trinidad, por supuesto, no se halla como palabra en la Biblia, pues su forma o su definición sí la encontramos aquí. Hoy vamos a mirar, hermanos, como tema la creación. La creación. ¿Por qué la creación? Porque creemos en un Dios creador. Creemos en un Dios que hizo el cielo, la tierra, las plantas, los animales, al hombre. Y lo primero que quiero enseñarle a usted es la palabra crear. Lo primero que vamos a mirar, la palabra crear. Hermanos, la Biblia dice, como ya lo leímos, que Dios creó ¿qué? El cielo y ¿qué más? Y la tierra. Usted lo puede ver allí, hermanos, en el versículo del 1 al 3. Pero en la Escritura, esta palabra crear, que como le dije anteriormente es un verbo, la palabra crear se usa generalmente con el sentido
de hacer una cosa de la nada. Ese es el sentido, hermanos, cuando usamos la palabra crear. Hacer una cosa de la nada. Entonces, para que usted pueda ir mirando cómo el Dios que tenemos es un Dios majestuoso, un Dios poderoso, que de la nada hizo las cosas, ¿no? Que de la nada creó. Es decir, hermanos, que Dios, sin usar, escúchenme, ningún material preexistente, pudo hacer la tierra y formar todo el universo, solamente con el poder de ¿qué? De su palabra. Solamente con el poder de su palabra. Recuerde que estamos viendo la palabra crear en esta primera parte. Entonces, hermanos, debemos creer eso, que el Señor creó todo con el poder de ¿qué? De su palabra. Y acordémonos, hoy hace 8 días lo que dijimos. Dios dijo y así fue. ¿Se acuerdan? Dios dijo y así sucedió. Nosotros ya no podemos hacer eso, porque primero no somos Dios. Y segundo, hermanos, realmente solamente alguien grande, majestuoso como el Señor puede hacer eso. Pero hay que reconocer, hermanos, que cuando vamos a los textos antiguos o vamos a la Biblia, tenemos que reconocer, hermanos, que en ciertas ocasiones la Biblia usa la palabra crear con el significado de hacer algo de otros materiales ya existentes. Es decir, hermanos, que si pudiéramos como empezar a desglosar la palabra crear, podríamos decir sin problema que esta palabra crear tiene 2 significados. Mira el primero, creación primaria. Anótelo ahí porque es muy importante que lo entendamos. Creación primaria. Cuando hablamos de la creación primaria, hermanos, esto significa crear de la nada. Creación primaria. Crear de la nada. Es decir, sin la existencia de materiales. ¿Sí me hago entender? A eso se le conoce como la creación primaria. Por ejemplo, la Biblia que dice que el Señor creó el cielo y el Señor creó la tierra. Y acá hay una pregunta que debemos responder. ¿Dios usó algún material? No. Entonces, ¿cómo el Señor creó? Con el poder de su palabra. El Señor dijo, hagamos al hombre, ¿y qué pasó? Y el hombre fue formado, ¿cierto? Pero ahí, hermano, hay una exclusividad porque el Señor sí usó, ¿qué? El polvo. Entonces, mire que eso lo vamos a ver en la segunda creación, sino que quería poner ese ejemplo. El Señor, hermano, cuando dijo, hagamos los animales, ¿ya habían animales? No. ¿Habían plantas? Tampoco. El Señor, por el poder de su palabra, los hizo. El Señor ordenó que las cosas fuesen y fueron. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están entendiendo, hermanos? Y ojo con eso, porque si a usted lo toma un evolucionista y usted no tiene claro estos conceptos, quizás a usted los podrían engañar. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a mirar cómo un salmo nos muestra a Dios creador, haciendo todas las cosas. Acompáñeme a Salmos, vaya conmigo, por favor. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33. Vamos a mirar el versículo 6 y después vamos a pasar al versículo 9. Salmos 33, quiero que todos, hermanos, estén allí. Y vamos a mirar primero el versículo 6, después pasaremos al versículo 9. Si usted tiene quizás un resaltador, resalte esa palabra o colóquela entre paréntesis, porque allí se nos muestra cómo el salmista habla de cómo Dios no solamente es creador, sino también preservador de lo que Él hizo.
Leamos Salmos 33, versículo 6. Mire lo que dice. Por la palabra de ¿quién? De Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de ¿qué, hermanos? De su boca. Entonces, note usted que la palabra de Dios se interpreta, ¿cierto? De una manera clara, no tenemos que inventar nada. Ya el Señor, a través de sus siervos, podemos ver entonces que el Señor hizo todas las cosas para su gloria. Vamos a ver ahora el versículo 9. Mire lo que dice. Porque Él dijo y fue ¿qué? Hecho. Él mandó y ¿qué sucedió? Y existió. ¿Lo nota usted? Entonces Dios dijo, y se creó. Entonces, hermanos, podemos ver en esto como la creación primaria. Entonces recuerde que dentro de esa palabra maravillosa creación, vemos el verbo crear, y de ese verbo crear vemos la creación primaria, que significa que el Señor no usó ningún material para crear algo. Simplemente habló y las cosas se hicieron. Pero hay una creación secundaria, hermanos. Esto es crear de materiales ya existentes. Por ejemplo, les decía anteriormente, la creación del hombre. ¿Qué hizo el Señor? Permítame ponerle a usted este ejemplo tan gráfico. Dios tomó del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra pues era un material ya existente, ¿cierto? Eso ya estaba. El Señor ya con anterioridad lo había creado. Y con eso, ¿qué hizo el Señor? Formó ¿a quién? Al hombre. Formó al hombre. Eso de decir que por el Big Bang el hombre se creó, pues hermano, creo que aquellos que no creen en el Señor, pues lo creen firmemente. Pero nosotros cuando vemos la palabra de Dios, pues no vemos por ningún lado algo sobre eso, sino que vemos al Dios creador. Entonces, hermanos, Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo, de un material ya existente. Entonces, existe la primera creación y existe la creación primaria, ese es el nombre, y la creación secundaria. Esta creación, hermanos, sin embargo, no quita nada del poder de Dios, por cuanto aún en esto solamente Él pudo hacerlo. O sea, imaginémonos tomar un poco de polvo, soplar el ruach de Dios, que es el aliento de vida, y de allí salir un hombre. Muchos científicos han intentado hacer un hombre. Ayer estaba viendo yo cómo unos científicos en Rusia, tomaron un perro y dentro de ese perro metieron a otro. Lo metieron porque ellos estaban creando supuestamente una nueva especie. Y hay evidencias gráficas y fílmicas que evidentemente los perritos se veían extraños, cansados, no comían. Y obviamente como no es lo que el Señor ha hecho, pues los perritos se murieron. O sea, en un perro montaron otro perro, lo cosieron, lo intentaron crear algo diferente. Hermanos, lo que el Señor ya dijo que es, eso es lo que siempre va a existir. Pero como el hombre es terco, ¿cierto? Pero como el hombre siempre quiere pensar que puede ganarle a Dios, pues va a empezar a hacer cosas que ni ellos mismos evidentemente podrán hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente el Señor puede hacer las cosas, nadie más. Por eso es que decimos que hay solamente dos géneros, el masculino y el femenino. No hay más géneros. Pueden haber 1000 géneros, pero los que se reconocen solamente son dos, hombre y mujer. ¿Sí o no, hermanos? El hombre, vuelvo y repito, el hombre siempre querrá ganarle a Dios.
Pero ahí es cuando entra, y perdóneme la expresión que voy a usar, que de pronto suene muy grosera, ahí es donde vemos la estupidez del hombre. Porque el hombre no podrá jamás ganarle al Señor. El hombre podrá intentar, y la gente podrá adorarlos quizás, pero al final, ¿quién va a perder? El hombre. Entonces, hermanos, ese es el primer punto, la palabra crear. Permítame por favor recordarle, la palabra crear significa hacer algo de otros materiales ya existentes. Eso significa crear. Pero entendamos entonces que en este primer punto hay una creación primaria, ¿cierto? Y hay una creación secundaria. La creación primaria es crear de la nada sin usar ningún material. Y la creación secundaria es usar materiales ya existentes para crear algo. Y pusimos el ejemplo de cómo Dios toma del polvo, ¿cierto? Y crea ¿a quién? Al hombre. Hermanos, punto número 2, los días de la creación. Vamos a mirar ahora los días de la creación. Cuando hablamos de los días de la creación, hermano, estamos diciendo lo siguiente. La Escritura describe la obra de la creación como realizada en 6 días literales, hermanos. No son días simbólicos, y en eso, pues desafortunadamente, aún en este tiempo, hermano, hay una problemática o hay una pelea entre algunos teólogos en que algunos dicen que fueron 6 días simbólicos, pero otros decimos, y yo afirmo también eso, que fueron 6 días literales. Cuando usted va a la palabra de Dios se va a dar cuenta de que la Biblia, y ya lo vamos a mirar, dice claramente que el Señor fue creando día tras día, porque Él dice que llamó la tarde y la mañana un día, ¿sí? Y eso es lo que debemos creer, esa debe ser nuestra postura. Ahora, hermano, si observamos el proceso, quiero que usted me acompañe, hermano, a Génesis 1, por favor, y vamos a verlo a partir del versículo 1, la Reina Valera. Si observamos, hermanos, el proceso, podemos comprobar que evidentemente ese fue el orden. El Señor creó todas las cosas que hoy en día vemos en 6 días literales, no, le repito, no simbólicos. Es muy evidente entonces, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Yo he escuchado predicadores que han dicho que Dios no es un Dios de orden. No, Dios sí es un Dios de orden. Por ejemplo, vamos a ir a la Biblia, hermanos, y vamos a mirar el primer día. Dice que el primer día la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así, con estas palabras comienza el relato de la creación. Dios, pues, con su palabra creadora, ordenó que fuese la luz, ¿y qué pasó? Y la luz fue. Esto sucedió en el primer día, hermanos. En el segundo día, una espesa niebla cubrió aún el mundo. Dios, ¿qué hizo? Ordenó la separación de la misma, formando así las nubes, ¿a dónde? Arriba, ¿cierto? Y las aguas, ¿a dónde? Abajo. Dice que hubo una separación. Y eso sucedió en el segundo día. Note usted entonces, hermanos, que estamos hablando de días literales. Ahora vamos a mirar el tercer día. Yo le pido a usted que esté en la Biblia para que usted pueda ratificar lo que le estoy diciendo. El tercer día, ¿qué pasó? Las aguas son separadas por la palabra de Dios. Se formaron, ¿qué? Los mares, lagos y ríos, como también la tierra seca. Además, en este día, Dios, ¿qué más creó? Las plantas. Las plantas. Y eso en el tercer día, hermanos. Entonces, quiero que usted note que sí fueron días literales. Ahora, ¿qué pasó en el cuarto día? Para satisfacer las necesidades de las plantas, el Señor, ¿qué creó? El sol, para que las plantas pudieran hacer
Eso que le llamamos o que le llaman en la ciencia la fotosíntesis. El sol, pregunto, ¿es necesario? Sí. En este día, el día cuarto, Dios creó el sol, pero además creó la luna y también las estrellas. ¿Sí lo está viendo usted allí? Día quinto, hermanos. En esta jornada Dios quiso poblar lo que había hecho. Creó entonces los peces para los mares y las aves para los aires. El Señor, hermano, fue sabio y es sabio. Y el Señor, hermano, es ordenado en todo lo que Él hizo. Recuerde que esta clase se le ha titulado la creación. Vamos a hablar ahora del sexto día. El mundo, entonces, como lo conocemos, ya estaba casi completo. Pero en el último día, ¿Dios qué hizo? Los animales de la tierra, ¿cierto? También en este día Dios creó la corona de su creación. ¿Qué es? El hombre, usted y yo. ¿Y para qué creó Dios al hombre, hermanos? Para que administrara la creación en el nombre del Creador. Pero si hoy contextualizamos para este día, podemos decir, o para este tiempo, podemos decir que el hombre administra mal y muy mal los recursos que el Señor le ha dado. Muy mal, hermanos. Pero al principio el Señor, ¿qué hizo? Creó al hombre, creó a los animales para que nosotros los administráramos. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted es buen administrador de los recursos que el Señor nos ha dado como creador? Solo usted lo sabe. Vamos a mirar ahora, hermanos, el séptimo día. El séptimo día, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Vamos a leer Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor creó todo lo que Él quiso crear para sus propósitos. Permítame poner los siguientes ejemplos. Las aves que hizo servían para poblar el aire y los árboles. Pero en el séptimo día el Señor descansó de todo lo que había hecho. Y con ello, hermanos, pues hay una indicación preciosa. Y es que nosotros también debemos descansar un día de cada 7. Pero no es irnos para el parque, hermanos. No es irnos a comer helado. No es irnos a comer carne asada. No es irnos para cine. No, hermanos, eso no significa. Y algunos lo han tomado de esa forma. Cuando el Señor nos permite descansar, es descansar de nuestras obras, de nuestro trabajo, para que ese día estemos todo el día siendo guiados por el único reposo o por aquel que da el reposo, que es ¿quién, hermanos? Cristo. Por eso, hermanos, es que el día domingo el Señor lo ha dejado como el día del Señor, para que nosotros descansemos, para que nosotros, hermanos, hagamos o tengamos coinonía con otros hermanos. Por eso, hermanos, qué precioso es llegar temprano a la iglesia e irnos tarde, hermanos. Pero no entendemos, hermanos, no lo entendemos. Estamos entendiendo otras cosas. Colocamos en primer lugar nuestro trabajo, ¿cierto? Por supuesto, hermanos, con sus excepciones. Pero, hermanos, ponemos primero la obra nuestra y después, si nos alcanza un poquito, a Dios. Y si Colombia, hablo por mi nación y todas las demás naciones, tuvieran el día de reposo como algo decretado, hermano amado, vendría una bendición para todas las naciones. El Señor bendijo el pueblo de Israel porque ellos obedecieron, pero nosotros no lo hacemos.
nosotros hacemos negocio el día domingo. Y es lamentable, hermanos. Finalmente, hermanos, vamos a mirar en esta mañana el propósito de la creación. Hemos visto el verbo crear, ¿cierto? Hemos visto, hermanos amados, la creación primaria y la creación secundaria. Hemos visto también hace unos minutos que el Señor ha hecho los 6 días simbólicos o literales. Literales. Y que en cada día Él creó algo, ¿cierto? Pero que su obra maestra, ¿cuál fue? Nosotros los hombres. Que a veces, hermanos, para nada reflejamos lo que es el Señor. A veces reflejamos son otras cosas. Vamos a mirar entonces el propósito de la creación. La pregunta, hermanos, que debemos hacer en esta mañana es la siguiente: ¿para qué creó Dios al mundo? La pregunta que uno tiene que responder, hermanos. ¿Para qué creó Dios al mundo? ¿Porque Dios se sentía solo? No, hermanos, uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? La soledad de Dios. Él no necesitaba a nadie. Él está bien solo o con personas, no hay problema. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir haciendo conjeturas? Que el propósito único de la creación es dar gloria ¿a quién? A Él. Todo lo que el Señor hizo es para gloria de Él, para gloria suya. Por eso el apóstol Pablo decía con toda claridad en el libro de 2 de Corintios 10:31, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o que hagamos cualquier cosa, todo es para la gloria ¿de quién? De Dios, todo. No se le olvide, hermano, todo, su sueldo, su trabajo, su descanso, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Pero, hermano, no lo hemos entendido. Acompáñeme al libro de Isaías. Vaya conmigo al libro de Isaías, por favor. Capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Ahí Isaías, el profeta, nos muestra realmente o nos da una sombra que es aclarada en el Nuevo Testamento. Claro, también lo vemos en el Antiguo Testamento, pero nos muestra, hermano, lo que el Señor o para qué el Señor creó o hizo lo que hoy vemos como su creación. Veamos Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, ¿para qué, hermanos? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora leámoslo en la versión latinoamericana. A todos aquellos que llevan mi apellido y que yo he creado y formado en honor mío. Vamos a leer ahora, hermanos, Nueva Traducción Viviente. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. O sea que usted y yo no fuimos creados por casualidad. ¿Sí lo está entendiendo? Fuimos creados para dar gloria al Señor. Pero no lo hacemos, hermanos. No lo hacemos porque primero colocamos nuestros asuntos y después otros asuntos. ¿Y cuál asunto deberíamos colocar hoy día del Señor? Pues al Señor, pues a Cristo. Hermanos amados, dicho esto, le pregunto, ¿cuál es el propósito principal de todo lo que el Señor creó? La gloria de Dios. Todo lo que usted hace, ¿para qué debe ser? Para la gloria de Dios. Todo aquello que hará en el futuro, ¿para quién es? Para la gloria de Dios. Su trabajo es dado para que usted glorifique a Dios. Si usted no lo hace, está mal. Su estudio es para glorificar a Dios. Su matrimonio es para glorificar a Dios, ¿cierto? Las mascotas que el Señor nos ha permitido tener es para que las cuidemos, para que las amemos, porque el Señor las hizo. ¿Y qué dice
Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, todo era bueno, y bueno en gran manera. Pero hermanos, hoy en día el maltrato animal es terrible. Y quiero decirle, aún cristianos se deshacen de sus animales cuando ya no les sirve. ¿Será que estamos glorificando al Señor? No, hermanos. Ahí sí me da pena con todos aquellos que no quieren a los animalitos, pero si el Señor los dejó a ellos es con un propósito. Y yo felicito a todos los hermanos que adoptan o que tienen un animalito. El Señor les va a recompensar, hermanos. Entonces, hermanos, voy a finalizar con esto. Así como un arquitecto recibe la gloria por una obra majestuosa de su mano, así como el médico es alabado cuando le da la droga correcta a alguien. Y así podríamos poner muchos ejemplos, hermanos. Pues Dios recibe gloria sin fin del mundo que hizo. Es decir, siempre daremos gloria a Dios. Por eso los salmos dicen, gloria en el cielo y gloria en la tierra. ¿A quién? A Dios. Gloria al que vive por siglos de los siglos. ¿Quién es ese? Cristo. Hermanos, arrepintámonos en esta mañana. Si no hemos entendido, hermanos, arrepintámonos realmente, hermanos, porque no hemos entendido el propósito de la creación. Y esta tercera clase nos lleva a entender, ¿sabe qué? Que por encima nuestro hay un Dios creador al cual debemos dar gloria. Y que si un día, hermanos, nosotros hacemos algo y si no le damos la gloria a Dios, pues evidentemente, hermano, estamos oponiéndonos a todo lo que Él hizo. Amén. Vamos a orar. Así como usted está sentado, oremos y demos gloria a Dios. Padre, queremos en esta hora darte a ti gloria y honra, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Queremos, Señor, agradecerte por tus bondades, agradecerte por tus maravillas y agradecerte por todo lo que tú, Señor, haces por nosotros. Señor, ayúdanos a entender que tú eres Dios creador, que tú eres sabio, que tú eres perfecto en todo lo que creaste. Y perdónanos por el maltrato que damos a la creación. Perdónanos, Señor de la gloria, por hacer las cosas de manera ilegal, por ser mentirosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que hacemos es para tu gloria y que el día domingo tú lo has creado para nuestro descanso, el descanso de nuestra alma. Señor, gracias por los hermanos. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Amén. Damos gracias a los hermanos que hoy se conectaron. Qué bendición por ellos. El Señor los bendiga. Y nos encontramos a las 11 de la mañana para tener nuestra enseñanza y predicación. Un abrazo, hermanos.